Muy bien, perfecto. En Zoom me comentaban que estamos retomando la transmisión. Me comentaban en Zoom que están escuchando correctamente el audio. Quisiera por favor me confirmaran por Facebook si igualmente están escuchando ya el audio habiendo retomado la transmisión. Bueno, ya retomamos la transmisión. Ya se debe estar viendo la pantalla correctamente y ya se debe estar escuchando correctamente la transmisión. Vamos a agradecer las personas que se acaban de vincular al Facebook Live, pues antes que nada ofreciéndoles nuestras disculpas por el inconveniente de audio. Nos puedan confirmar si están escuchando correctamente la, la sesión y si están viendo bien la pantalla, si son tan amables. Ya estamos nuevamente al aire en Facebook desde Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima. ¿Listo? Vamos a retomar, vamos a volver a iniciar, pues para las personas que no pudieron escucharnos. Yo miro. Ah, bueno, gracias. Listo, ya nos confirmaron por acá que sí ya se escucha correctamente. Entonces vamos a retomar para las personas que de pronto no nos alcanzaron a escuchar correctamente. Vamos a poner a grabar igual esta sesión. Muy bien, perfecto. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su paciencia. Como les decía de antemano, disculpándonos por los inconvenientes de audio, sean bienvenidos a este evento de facturación electrónica que organizamos Facturo Colombia, CAFA Sur, Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima y la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. ¿Listo? Este evento especializado para los empresarios del sur y el oriente del Tolima. Entonces vamos a empezar. Pues primero que nada, retomar unas pautas de productividad. La idea primero es todas las inquietudes, preguntas, consultas que pueda haber, nos las puedan expresar por favor a través del chat, bien sea en Zoom o bien sea en Facebook Live. ¿Listo? Entonces, pues para que por favor lo tengamos presente, consultas, inquietudes que pueda haber, por favor que nos las puedan expresar. La idea es esa, que sea un evento algo más participativo donde ustedes puedan manifestar sus inquietudes, porque yo sé que este tema de facturación electrónica a veces, pues primero pues es algo, siendo normativo, pues es algo un poco complejo de entender para algunas personas. ¿Sí? Entonces, estos son los espacios que debemos aprovechar para poder aclarar todas esas inquietudes que se nos puedan generar. ¿Listo? Entonces, a través del chat puede expresar las preguntas. Si alguien de pronto quiere expresar su pregunta, hacer una intervención, puede levantar el micrófono. Mientras tanto, les vamos a agradecer mantener los micrófonos en silencio, pues para hacer más efectiva la reunión. Y como siempre, el respeto hacia todas las interacciones es fundamental para el avance del evento. ¿Listo? Bueno, ¿cuál va a ser la agenda que vamos a abordar? Entonces, vamos a ver primero el calendario de obligatoriedad, ¿sí? Digamos, hacer un repaso del calendario de requerimiento de obligatoriedad en la implementación. Vamos enseguida a hacer un ejercicio de mitos y realidades, ¿sí? Ahí vamos a aclarar algunos mitos que son muy comunes, es muy común escuchar de esto, ¿sí? El tema de los mitos que muchas veces escuchamos del tema de factura electrónica, que no necesariamente todos son ciertos. Entonces, pues vamos a tratar de aclarar muchas duditas que puedan estar por ahí rondándonos. Y eh, ya finalmente contarles un poco qué viene en el tema de facturación electrónica, ¿sí? Porque pues llevamos prácticamente todo este año, o por lo menos el segundo semestre,
implementando el tema de facturación electrónica, ya pues va siendo momento también de contarles un poco qué viene, ¿sí? Para lo que va a ser el final de este año y lo que va a ser el comienzo del año siguiente. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. Muy bien, entonces, hablando sobre el calendario de obligatoriedad, aquí voy a hacer un repaso muy breve de los sectores que ya deben estar haciendo su facturación electrónica, ¿sí? Es bueno hacerlo porque aun cuando ya hemos tenido varios eventos con Cafasur y con la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima, pues todas las personas no están en todos los eventos. Entonces, pues es como para poder hacer ese recorderis y poderles brindar la información a todos. Entonces, hay unos macro sectores que se vencieron el 15 de junio, ¿cierto? Entonces el 15 de junio arrancó formalmente ese calendario de obligatoriedad por sectores económicos. Cuando uno mira 15 de junio al 25 de septiembre, uno ya entiende que todas las empresas correspondientes a esos sectores económicos están haciendo facturación electrónica. Y así va a pasar con los que vamos a repasar hasta llegar a la fecha. La realidad es que esto no es cierto. Hay muchos empresarios de los sectores que están vencidos que todavía no han empezado en facturación electrónica, ¿sí? Entonces es importante invitar a quienes son requeridos a hacer factura o documento equivalente y pertenecen a alguno de los sectores que vamos a repasar, pues que puedan empezar lo más pronto posible con el tema de facturación electrónica, ¿sí? Dentro de los sectores que empezaban 15 de junio, está el tema de mantenimiento de equipos, desarrollo de software, toda la parte de peluquería y belleza, asociaciones, sindicatos, ahí entra el tema de fundaciones también, telecomunicaciones, audiovisual, radiodifusión, sector funerario, hidrocarburos y asociadas, edición de libros, revistas y periódicos, lavado y limpieza de textiles. Antes que nada es importante aclarar quién es el requerido a facturar, ¿sí? Entonces, el requerido a facturar es aquella persona natural o jurídica, porque esto también aplica para personas naturales que cumplan con algunas condiciones. Y es, por ejemplo, que por actividad económica hayan tenido ingresos superiores a 3.500 VT el año inmediatamente anterior, ¿sí? Si tuvieron ingresos de 3.500 VT el año inmediatamente anterior o en lo corrido de ese año, son requeridos a facturar, aun si no son responsables de IVA o impuesto al consumo. Ahora, Juan Carlos, en castellano, ¿qué son 3.500 VT? Son más o menos 124.500.000 pesos. Si el año anterior yo por actividad económica de mi establecimiento, de mi empresa o como persona natural tuve ingresos superiores a 124.500.000 pesos aprox, debo hacer facturación. Y debo hacer facturación electrónica, por ejemplo, si ya mi sector está vencido. Estos que estamos viendo, como les digo, son los de 15 de junio. ¿Sí? Esos son los macro sectores de 15 de junio. Debajo de cada una de estas cajitas que ustedes están viendo del 15 de junio, por ejemplo, hay una gran cantidad de actividades económicas. Entonces, como queremos aportar, digamos, al entendimiento de todos y cada uno de ustedes, las personas que están conectadas a través de Facebook y a través de la aplicación Zoom, les vamos a pedir el grandísimo favor que a través del chat, quienes quieran hacer la consulta de cuándo deben o debieron haber empezado en factura electrónica, nos lo puedan manifestar, nos pueden colocar el código de la actividad económica y nosotros con mucho gusto como parte del ejercicio les vamos a ayudar a consultar cuándo deberían o deben empezar o debieron, perdón, haber empezado en facturación electrónica, ¿sí? ¿Dónde encuentro el código de actividad económica? Lo encontramos en el RUT, bien sea personal o bien sea de la empresa o del establecimiento, en la casilla 46. ¿Sí? Entonces, importante, los que tengan su RUT a la mano y quieran consultar, lo van a poder hacer
a través del chat, tanto de la aplicación Zoom como de Facebook, de la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima. Antes de avanzar, me voy a dar una mirada, por favor, que no tengamos todavía comentarios. No, todavía no. Perfecto. Bueno, entonces íbamos hablando de 15 de junio, ¿cierto? Estos sectores de 15 de junio. No se sorprendan si ustedes mismos de pronto, por desconocimiento, o alguna persona conocida de ustedes no ha entrado en este tema de facturación electrónica. Suele pasar, suele pasar. Justamente ayer teníamos un evento también de un convenio que tenemos y hubo más o menos dos o tres empresarios que nos manifestaron en ese mismo ejercicio de la consulta por actividades económicas cuándo debían ingresar y resultó ser que eran de estas fechas del 15 de junio. ¿Sí? Eso suele pasar. Entonces, pues, si identificamos que ya debíamos haber empezado, pues obviamente la idea es hacerlo cuanto antes, pero que pues creo que estamos en tiempo de poderlo realizar. Muy bien, mismo ejercicio, primero de julio a nivel general lo que debió salir fue el sector comercio. ¿Sí? Entonces, tuvimos todo lo que fue la parte de comercio textil y de calzado, también fabricación de comercio textil y de calzado, tuvo que haber salido el primero de julio. Todo lo que es comercio en internet y establecimientos especializados de comercio, todo lo que es comercio en establecimientos en general, eh, y el procesamiento y elaboración a partir de productos primarios. Cuando hablamos aquí de comercio en establecimientos en general, es realmente bastante general. Ahí estamos hablando desde electrodomésticos hasta farmacéuticos, productos de belleza, libros y revistas, periódicos, de elementos deportivos, bueno, una gran cantidad de actividades económicas o de códigos de actividad económica los que debieron haber empezado en su momento factura electrónica. Lo mismo sucede con el procesamiento y elaboración a partir de productos primarios. Ahí quiero hacer la claridad, es el procesamiento. Entonces, si yo, por ejemplo, como eh, campesino de la región, que tengo mi cultivo de arroz, por ejemplo, y yo le vendo ese arroz a las arroceras, yo como campesino seguramente no estaba requerido para el primero de julio, ¿sí? La arrocera sí, porque la arrocera de pronto toma ese arroz y lo empaca, lo procesa, hace alguna labor con ese producto primario que yo le estoy entregando. Lo mismo si yo, por ejemplo, tengo crianza de ganado, ¿sí? Yo puedo tener crianza de ganado, pero yo lo vendo a los frigoríficos para que ellos sean quienes dispongan del producto cárnico. En ese caso, el frigorífico es quien está requerido a hacer facturación electrónica desde el primero de julio. Ya para el campesino, ya para el ganadero, también va a llegar su momento, pero va a ser más adelante. ¿Listo? Entonces, esto es primero de julio. Vimos ahorita 15 de junio, ahora primero de julio. Viene un tercer momento y es el 4 de agosto. El 4 de agosto tuvieron que entrar otros sectores en facturación electrónica, como es toda la parte de arquitectura, ingeniería y toda la parte de asesoría técnica, el diseño, las empresas de diseño, publicidad, mercadeo, fotografía, todo lo que son agencias de publicidad. Y un sector muy importante, el sector de la salud, ¿sí? Aquí volvemos a repetir lo que decimos antes. El sector de la salud, ajeno a pensar que todo el sector de la salud ya está haciendo factura electrónica, todavía hay empresas y profesionales que faltan por empezar, ¿sí? Entonces, como siempre, el llamado es a la acción, a que puedan iniciar cuanto antes en factura electrónica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque debían haber empezado desde el 4 de agosto. Vienen los sectores del primero de septiembre. Sí, dentro de los sectores del primero de septiembre salió uno muy importante, que es el de las estaciones de servicio y servitecas. Ese sector es altamente relevante porque ellos traían un modelo de facturación muy atípico, ¿sí? Muy de las estaciones. En muchos casos ni siquiera venían facturando, ¿sí? Ya a partir del primero de septiembre sí fueron requeridos a empezar
con facturación electrónica o documento equivalente. El comercio al por menor de víveres y abarrotes, ellos también tuvieron que empezar el 1 de septiembre. Ahí para hacer claridad, cuando hablábamos de comercio en 1 de julio, era más que todo el comercio al por mayor, ¿sí? Comercio al por mayor de víveres, y de todo tipo de elementos. Cuando hablamos del requerimiento del 1 de septiembre, eso era 1 de julio, ahora 1 de septiembre, es comercio al por menor de víveres y abarrotes, ¿sí? Pero entonces ya más al por menor. Ahí por ponerles un ejemplo, resulta que yo tengo un almacén y dentro de ese almacén yo vendo al detal a las personas, ¿sí? Si yo vendo, por ejemplo, hagamos el caso de la persona que está en la imagen, tiene una especie como de panadería. Si alguien llega y le compra a esta muchacha un pan de 2.000 pesos, pues muy seguramente no le vamos a hacer factura electrónica por el pan de 2.000 pesos. ¿Mm? Para eso es el documento equivalente que para ese tipo de negocios, por ejemplo, o en las mismas estaciones de servicio, viene siendo el POS. ¿Sí? El POS es esa tirilla que nos entregan cuando vamos, por ejemplo, a mercar. ¿Sí? Ese es el que ese tipo de establecimientos que son obligados a facturar pueden entregarle a sus clientes. Diferente, ya cuando, por ejemplo, viene Cafasur, ¿cierto? Y al mismo establecimiento donde está esta muchacha, ya no le va a comprar un pan, sino, por ejemplo, va a hacer una compra para una donación, ¿sí? Entonces, Cafasur va a hacer una donación a una fundación que está ubicada en Chaparral y no compra un pan, sino compra tal vez 100 panes. Entonces, en ese caso ya es distinto, porque ya la compra va a ser de 200.000 pesos. Como Cafasur ya sabe que debe, digamos, ese tipo de establecimientos debe estar haciendo factura electrónica, muy seguramente ya le puede solicitar es una factura a ese establecimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los que tienen ese doble manejo de facturación? Tanto la de punto de venta como la electrónica. Posiblemente el 95% de sus ventas hoy las hagan con documento equivalente, es decir, con su tirilla, con su POS. Y el 5% restante que lo hagan con factura electrónica. ¿Sí? Por ejemplo, si viene la alcaldía del municipio, si tenemos el contrato con la policía, en el caso de una estación de servicio, y tenemos ese contrato, pues la policía, la estación de policía nos va a pedir seguramente factura. ¿Sí? Empezando porque, y esto pues es importante para que lo tengan presente, la semana pasada salió una directiva presidencial en la cual casi que invitó a todas las entidades del Estado para todo el manejo de su facturación de proveedores y contratistas a que fuera netamente electrónica. ¿Sí? Ese es un impulso grande que el gobierno nacional le está dando a la facturación electrónica porque hace que prácticamente todo lo que son contratistas y proveedores del Estado deben hacer factura electrónica. ¿Sí? Todas las transacciones con el Estado se van a hacer con factura electrónica prácticamente. Entonces, miren, por ejemplo, que si yo tengo un establecimiento pequeño, soy requerido a facturar, no he entrado a facturar y voy a venderle a una entidad del Estado, ahí ya voy a tener un pero. ¿Sí? O a una entidad municipal, porque no tiene que ser ni siquiera un contrato con el Senado de la República o con un ministerio. Puede ser un contrato con una entidad municipal, porque la directriz de la presidencia es para todas las entidades públicas a nivel nacional. Entonces es importante esto que lo tengamos en cuenta. Ya sobre el tema de estaciones de servicio y comercio, recordarles que pueden seguir utilizando la tirilla. ¿Sí? Ellos la van a poder seguir utilizando. ¿Cuál es el tema? Que a partir del 2 de noviembre, esa tirilla ya no va a ser más descontable de costos y gastos, con lo cual se va a incrementar el flujo de solicitudes de factura electrónica en estos establecimientos. ¿Sí? Y diría yo que incluso a nivel general, en el mercado se va a incrementar el flujo de facturación electrónica. Dos sectores más que estaban requeridos para el 1 de septiembre. Toda la parte del sector de las entidades públicas en la emisión de sus facturas electrónicas. ¿Sí? Ellos desde el 1 de septiembre tuvieron que empezar a emitir facturas electrónicas, todas las entidades públicas. Eh, y la parte de servicios de outsourcing. ¿Sí? Entonces todo lo que es outsourcing contable, de facturación, administrativo, bueno, de todo tipo de servicios de outsourcing o tercerización de procesos tuvieron que haber empezado ya
en facturación electrónica a partir del 1 de septiembre. Ahora, si hay contribuyentes de 1 de julio, si hay contribuyentes de 4 de agosto que no han entrado, yo estoy absolutamente seguro que hay contribuyentes de 1 de septiembre que todavía no han entrado. ¿Sí? Eso se puede atribuir a varias cosas. Primero, pues al proceso que recién estamos arrancando de reactivación económica, ¿sí? Hay muchas empresas que venían quietas y que se están empezando a reactivar. También a una cultura que tenemos desafortunadamente los colombianos, y es que pues como consideramos que esto es únicamente mandatorio y que solamente nos sirve porque nos obligan, eh, pues estamos es como esperando que empiecen a aplicar el tema de sanciones, ¿sí? Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar varias veces comentarios diciendo, no, pero es que la DIAN no está sancionando por eso, entonces eso no hay ningún problema. Entonces, claro, la Dirección de Impuestos en este momento está siendo un poco más, si se quiere, comprensiva con todo el tema de facturación electrónica y la entrada de los empresarios, ¿sí? Sin embargo, sí quiero ser claro, y es que la normatividad sí avala el tema de sanciones. Otra cosa es que no se estén ejecutando en este momento, pero la normatividad en el momento que la Dirección de Impuestos quisiera empezar a poner sanciones, sí lo puede hacer. Diferente es que no lo estén haciendo en este momento por la situación que estamos atravesando de reactivación y de activación económica. ¿Listo? Y un tercer aspecto por el cual la gente no ha entrado en factura electrónica es más desafortunado todavía, por desconocimiento. Hay muchas personas que no conocen, que no tienen, digamos, habrá personas que yo les estoy hablando ahorita de facturación electrónica y todavía pueden estar un poquito perdidos, ¿sí? Como bueno, este tema de facturación electrónica, ¿qué es? Más allá de que se pueda escuchar del tema por noticias, y entonces sale la propaganda de uno que otro, pero la información como tal desafortunadamente no está llegando a todos los rincones del país, ¿sí? Está muy concentrada en las ciudades capitales. Ahí es donde Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima y Caja de Compensación Familiar Cafasur tienen un valor importantísimo para ustedes, y es que ellos procuran que ustedes tengan esta información a la mano. Digamos, eso no se nos vaya a quedar hablando del Tolima ni Ibagué, sino que también vaya a todos los municipios, de que llegue a todos los empresarios que debe llegar este tipo de información. Bien, voy a darme una vueltica, perdón, por Facebook. Miremos que no tengamos preguntas. Bueno, la señora de la Luz de Cartagena le agradecemos por confirmarnos que se escucha correctamente. Y aquí ya tenemos un código de actividad económica, que es el 4773. Entonces lo vamos a revisar, de la señora Sandra Mendieta. Entonces primero nos devolvemos acá y lo vamos a revisar. El código 4773, para darles un ejemplo pues de lo sencillo que es consultar. Nos dice que es comercio al por menor, de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados. En este caso, nos dice que este sector tuvo que haber empezado el 1 de julio, ¿sí? Entonces, miren que es normal. De pronto puede que la persona que nos está consultando no sabía que tenía que haber empezado el 1 de julio, por lo mismo que les estoy comentando. La información pues viene llegando, pero pues a una velocidad un poco más lenta de lo que quisiéramos, a las regiones sobre todo. Entonces ahí es donde la iniciativa que tenemos con Cámara de Comercio de Sur Oriente del Tolima y con Caja de Compensación Familiar Cafasur y Facturo Colombia, pues cobra mucho valor. Y es que nos procuramos llevar la información a los empresarios del sur y oriente del Tolima. Facturo, de hecho, para contarles un poco, lo hace a nivel nacional. Este tipo de iniciativas lo hemos replicado en algunos departamentos de la costa atlántica, por ejemplo. Estamos ya entrando en norte de Santander. Estamos haciéndolo, o lo hemos hecho también para Boyacá, lo hemos hecho para, bueno, ahí me quedaría un buen rato comentándoles. Incluso departamento de Arauca, hemos estado hablando también con ellos, contándoles un poquito de esto porque nuestro interés es el de llevar este tipo de información para todos ustedes, que nadie se quede sin la información. Ya después la decisión la toma el empresario, pero por lo menos que la información la tengamos. Y que ese tercer punto que yo les nombraba, del por qué la gente no entra en factura electrónica, pues por lo menos ya
se disipe un poco, ¿sí? De lo que es el tema de facturación. Muy bien, perfecto. Entonces, les había hablado de un tema de mitos. Mm, Aquí vamos con el primero. Yo les traigo experiencias de lo que hemos escuchado de otras personas, ¿sí? El primer mito que hemos escuchado y me parece muy curioso es que la factura electrónica, y me digo curioso porque lo he escuchado incluso de algunos contadores. Se supone que el contador pues, es una persona muy conocida y muy versada cuando hablamos de temas tributarios. Y lo he escuchado de algunos contadores, lo he leído de algunos contadores, que dicen que la factura electrónica genera nuevos impuestos, ¿sí? En algunos casos, ahí sí no de contadores, sino de empresarios, he llegado a leer incluso que es un impuesto, que la factura electrónica es un nuevo impuesto y que genera nuevas obligaciones, por eso lo mejor es no implementarla. Y ahí les voy a ser muy sincero, la factura electrónica primero no es un impuesto, para nada, no tiene nada que ver con un impuesto. Y segundo, no genera impuestos. Los impuestos son los que yo ya tengo, a los que yo ya soy requerido el día de hoy. ¿Sí? Si yo soy responsable de IVA, pues yo sigo siendo responsable de IVA. Si yo, por ejemplo, soy un profesional independiente, como hablemos de un médico o hablemos de un profesor, ya que estamos viendo la lámina del sector de educación, y por mis características, por mis ingresos, debo entrar en factura electrónica, no quiere decir que yo como profesor, como médico, como abogado independiente ya me voy a ser responsable de IVA. Para nada, no tiene nada que ver. Eh, Simplemente la factura electrónica es un cambio que se da en la manera como opera la facturación. No es que genere un nuevo impuesto, es un cambio en cómo se opera la facturación. ¿Qué pasa de yo ir a solicitarle al señor litógrafo que me imprima 1 millar de facturas, ¿sí? Para ya no hacerlo, sino de pronto hacer mis facturas a través de una plataforma de facturación electrónica, ¿sí? Ese es el gran cambio que se suscita. Entonces, pues para que lo tengamos presente, no es como que, como que esto nos va a generar nuevos impuestos o que sea un nuevo impuesto en sí. ¿Listo? Me van a perdonar, creo que tenemos una pregunta. Sí, nos preguntan por Facebook. Nos dice la señora Sami Vera Rojas. Dice, buenas tardes, ¿qué debo hacer para implementar en mi empresa la facturación electrónica con el software de la DIAN? Bueno, esa es una buena pregunta. Las personas tienen tres modalidades para poder facturar. Una es a través del software de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Otra es a través de un proveedor tecnológico. Y la tercera es si tiene la capacidad de hacer un desarrollo propio. Esto pues obviamente para pequeñas y medianas empresas casi no sucede, porque pues yo tendría que hacer un desarrollo que cumpla con las características de facturación electrónica que tiene la Dirección de Impuestos. Si lo quieren hacer con la plataforma de la Dirección de Impuestos, es muy sencillo en la misma página de la Dirección de Impuestos. Están las especificaciones que se deben seguir. Ahí seguramente van a tener que seguir unos manuales, unos tutoriales para poder hacer su proceso de habilitación. Creo que tienen que hacer una solicitud de un certificado digital, cumplir como unos requerimientos para que les den ese certificado digital y a partir de ahí, siguiendo los manuales o tutoriales que están en la página, pues se pueden habilitar. Sí, ese sería como el proceso. Eso lo hacen en la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Ya si lo quieren hacer con un proveedor, pues obviamente va a depender con quién lo hagan ustedes, pues va a tener más o menos dificultad. Para darles un ejemplo, nosotros en Facturo hacemos habilitación de un usuario casi que en 2 horas, como mucho, desde que arranca el proceso de habilitación. ¿Sí? Eso pues en la mayoría de los casos y digamos en normalidad de condiciones. ¿Sí? Si de pronto los servicios informáticos ya dan o la persona de pronto no tienen todos sus temas al día, como es la firma electrónica, como es, como es la firma electrónica, como es el representante legal asociado a la empresa, cuando es un establecimiento u empresa.
o de pronto cuando es una persona natural que no tiene todas las responsabilidades tributarias que debería tener, pues en ese caso se nos puede alargar un poquito el tiempo, pero desde que yo tenga todo al día, más o menos en 2 horas estoy habilitado en facturación electrónica. Pues eso porque tenemos un servicio de acompañamiento en la habilitación. Digamos que esa es una de las diferencias que uno puede encontrar allí. Hay soluciones en las que se puede hacer el tema de autogestionado, ¿sí? Siguiendo unos manuales, si yo tengo todo el tiempo y la disposición y los conocimientos y las competencias para hacerlo, está perfecto. Y puedo empezar a seguir esos manuales, esos tutoriales. De hecho, nuestra solución, por ejemplo, también tiene esa posibilidad. Si yo no quiero tener el servicio de acompañamiento, pues yo simplemente recibo la información que me dan para hacer mi proceso de manera autónoma. Pero asimismo, hay muchos usuarios que sí prefieren eh, que se les acompañe en el proceso. ¿Sí? Por agilidad, por practicidad, por una cantidad de razones que ya seguramente después vamos a poder ahondar en ellas. Eso pues como para responder la inquietud. Creo que aquí por aquí hay otra pregunta. Nos pregunta el señor Germán Bocanegra. Si soy agricultor y facturo electrónicamente y además soy empleado y recibo un sueldo mensual, ¿debo facturar electrónicamente o debo generar factura electrónica por el salario? Esa pregunta es buenísima. Y la respuesta es mejor. No, señor. Por el salario no debe generar factura electrónica. La nómina no hace parte activa en este momento del sistema de facturación electrónica. ¿Sí? Esto para el tema de los ingresos también es importante tenerlo en cuenta, porque yo no puedo contar mis ingresos por actividad laboral como para requeridos en factura electrónica. Esto es cuando yo tengo actividad económica. Si el señor es agricultor y por su actividad agrícola sí es requerido a facturar electrónicamente, perfecto. Y él va a facturar lo que haga por su actividad agrícola. Ya lo que es su actividad laboral, por eso sí no. ¿Sí? Ahora, para complementar esa respuesta, la parte de la nómina no hace parte hoy de factura electrónica. Hoy. Eso no quiere decir que no vaya a ser parte de factura electrónica por lo menos en mediano plazo. ¿Sí? Porque ya la normatividad vigente la menciona. La resolución 42 del 2020 ya menciona que los pagos de nómina para fiscales y demás hacen parte del sistema de facturación electrónica. Lo que pasa es que no se ha regulado cómo va a operar la nómina electrónica. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en ese tema de entrada de facturación electrónica, ¿sí? De las empresas. Entonces la DIAN como que va sacando esto por fases. Entonces, ahorita estamos con masificación factura electrónica. Seguramente después va a venir documento equivalente, va a venir el tema de factoring electrónico y creería yo que enseguida va a venir la nómina o la nómina antes de uno de los anteriores. Pero la nómina va a ser parte del sistema de facturación electrónica en Colombia, eso pues para que lo vayamos teniendo presente. En este momento no lo es todavía. Bien, vamos a ver que creo que hay otra pregunta. Sí. Ah, no. No, pensé que había otra pregunta. No, pensé que había otra pregunta, por el momento no. Perfecto. Entonces, eso por parte de ese mito, eso es falso. La factura electrónica ni es un impuesto adicional ni genera más impuestos. Son los impuestos a los que yo ya soy sujeto hoy, nada más. Ni genera obligaciones adicionales. De hecho, lo que hace es agilizar los procesos con la dirección de impuestos. Bueno, vamos a hablar ya de lo que es octubre. ¿Mm? Estamos a 6 días calendario, sí, hoy estamos a 25, a 6 días calendario de un nuevo momento de obligatoriedad en la implementación de factura electrónica para empresas. Entonces, primer sector requerido allí, sector químico e industrial. Toda la parte químico-industrial ya está requerida a partir del 1 de octubre. Ahí claramente estamos hablando de mediana, pequeña, microempresa que se dedica a este tipo de actividades, porque si estamos hablando de un laboratorio, de un gran laboratorio como es, bueno, ya que lo hemos nombrado tanto estos días, AstraZeneca o Johnson y Johnson, ellos hace tiempo están haciendo factura electrónica, entonces seguramente para ellos no va a aplicar eso. Aplicará para quienes tengamos medianas, pequeñas y microempresas dedicadas a estas actividades, sector químico e industrial.
Igualmente el sector metalmecánico e industrial también, todo lo que es transformación de materias primas, metalmecánica, fabricación de dispositivos eléctricos, autopartes, maquinaria, mantenimiento y reparación de equipos, toda esta parte de metalmecánica industrial también va a tener que entrar el 1 de octubre en factura electrónica. ¿Sí? Entonces, este sí es un poco más común eh, ver MIPIMES que hagan parte de este sector, metalmecánico e industrial. Importante, el 1 de octubre. El sector financiero. Alguien dirá, no, pero pues es que el sector financiero a mí no me toca porque eso es como para la banca, los bancos, como para los fondos de pensiones y cesantías, como para las grandes aseguradoras, como Suramericana, como Allianz, como, bueno, Mafre, no le voy a hacer aquí propaganda a ninguna de ellas, solamente pues como por mencionarlas. Eh, y en sí es cierto que esas entidades pues ya tuvieron que haber entrado hace mucho tiempo. Cuando hablamos de sector financiero, en las MIPIMES, uno habla, por ejemplo, de rentistas de capital, ¿sí? Intermediarios de seguros, ¿sí? Todo lo que son agencias, corredores, agentes de seguros, a toda esta gente también le pega, ¿sí? Entonces es importante ver cómo esto va bajando en pirámide y se va haciendo requerido también para este tipo de contribuyentes, ¿sí? Ya los grandes lo hicieron, ahorita ya viene el turno de las MIPIMES y de los profesionales independientes, del sector financiero y de los demás sectores en general. El sector inmobiliario. Ayer justamente tuvimos una charla con empresarios del sector inmobiliario. Este sector es bastante particular. Por ejemplo, este sector maneja un mix de facturación por mandato que a veces hacen con facturación propia o de ingresos propios. Recordemos para quienes no están familiarizados con el concepto de facturación por mandato, son las facturas que yo hago en nombre de terceros. ¿Sí? Es para cuando yo voy a recaudar en nombre de un tercero. Entonces el sector inmobiliario es bastante particular. Mm, ha entendido muy bien su momento de obligatoriedad, está muy activo en el tema de entrar en factura electrónica. Ahora, el sector inmobiliario no solamente son las inmobiliarias, el sector inmobiliario también es el leasing habitacional, por ejemplo, los que manejan leasing habitacional. Y, muy importante, la parte de arrendamiento, ¿sí? Porque es que puede que yo tenga, como me dicen a veces, un localcito, y sin sonar despectivo, pero es que las mismas personas a veces no lo mencionan de esa manera. No, es que yo tengo un localcito por ahí y eso, pues por ahí a veces me genera unos ingresos, nos dicen. Bueno, sí, señor, esos ingresos que le genera por ahí a veces, el año pasado fueron superiores a 124.500.000 pesos. Pues sí, creo que pasó un poquito por ahí. Ah, bueno, señor, entonces debe facturar electrónicamente, ¿sí? Porque eso es una actividad económica, el arrendamiento, y digamos, en el caso que sobrepasa esos ingresos generados por esa actividad económica, pues ya hace que yo sea requerido a facturar. Ahora, también hay que tener en cuenta, puede que yo tenga arrendado una casa, ¿sí? Y ese arrendamiento de esa casa no me esté dando para superar ese monto de ingresos. Pero si yo con mi NIT, o yo como teniendo mi RUT, también tengo un establecimiento de comercio, recordemos que son ingresos brutos de la persona o ingresos brutos de la empresa, los que hacen que yo sea requerido a facturar. Exceptuando, claro está, como decíamos, el tema de la nómina, por ejemplo. Sí, eso es una excepción. El tema de la nómina no aplica dentro de los ingresos brutos. Pero por actividad económica, ingresos brutos, sí aplica. Entonces, yo tengo la casa arrendada, si yo tengo el establecimiento de comercio, y si yo aparte por ahí, por esas cosas de la vida, hago consultorías o asesorías o lo que sea, y en el conjunto de las tres cosas, actividades que hago, hice más de 124.500.000 el año pasado, debería estar mirando el tema de facturación. ¿Sí? Debería estar ya mirando muy bien ese tema. Listo. Otro sector que, digamos, para este sector sí que ha sido atípico este tema de la facturación electrónica, el sector de la educación. ¿Sí? Cuando hablamos con las entidades del sector de educación, hay muchas que ya asimilaron el tema, ¿sí? Y ya están incluso en su tema de implementación, ya están mirando cómo hacerlo y demás. Hay muchas otras entidades del sector de educación que todavía no han terminado de asimilar la idea. Hay varias cosas. Lo primero
es que esto no es exclusivamente para universidades, eso fue otro mito que salió por un webinar que hubo de la Dirección de Impuestos con una persona de una agremiación de universidades, en la cual para algunos contribuyentes del sector educación quedó la percepción de que esto era obligatorio solo para las universidades, y eso no es cierto. De hecho, cuando uno va a mirar el calendario de obligatoriedad, están colegios, entidades de educación preescolar, incluso instituciones de educación no formal, instituciones técnicas y tecnológicas y obviamente sí las universidades. ¿Sí? Centros de enseñanza también, por ejemplo, están aquí incluidos. ¿Sí? Los colegios también están incluidos. Ellos tienen un modelo particular de facturación. Hay veces que facturan todos los meses, pero hay veces que no. Entonces, cuando no facturan todos los meses, obviamente eso es un tema que tienen que mirar con cuidado, ¿sí? Digamos que no es imposible, no es el coco, pues, pero sí deben verlo con cuidado para empezar a facturar electrónicamente. Entonces, eso para tenerlo muy presente. Muchas veces tienen los ingresos de temas de rutas, por ejemplo. Entonces nos preguntan cómo van a manejar ese tema de los de las rutas, ¿sí? Eh, Tienen ingresos por restaurante, algunas entidades educativas también. Tiene también el tema de a quién le hago la factura, al papá o mamá o acudiente o al estudiante, ¿sí? Entonces, cuando es un colegio, por ejemplo, ¿a quién le voy a hacer la factura? ¿Sí? Para nosotros, por ejemplo, tiene muchísimo más sentido hacérsela al padre, al tutor o al representante legal del acudiente, porque finalmente él es el que está siendo responsable de la inversión o del gasto y él es el que se va a ver beneficiado de estar haciendo esos pagos, ¿sí? Porque eso después le va a quedar en la dirección de impuestos como un gasto que él tuvo, que incluso puede ser hasta deducible de temas de impuestos. Entonces, ese tema del sector de educación es bien particular y es muy bueno tenerlo presente. ¿Listo? Eso pues como para avanzar con eso y estar muy atentos en el tema del sector educativo, eh, porque pues ahí sí digamos que existió mucha confusión sobre si debían ellos entrar o no. Otro mito que se suscitó ahí, acá y en el sector de la salud, eso creo que lo tengo por acá más adelante en los mitos. Perdón, me voy a adelantar. No, no lo tengo, entonces sí lo voy a abordar. Y es que como yo tengo servicios o bienes que son excluidos o exentos, yo no estoy obligado a facturar. Y eso es falso. ¿Qué pasa? Una es la responsabilidad de facturar y otra es la responsabilidad de tributar. No siempre se entrelazan, no siempre una es causa de la otra. ¿Sí? Si bien la normatividad sí dice que los responsables de IVA y de Impoconsumo deben facturar electrónicamente, perfecto. También mencionan que algunas actividades o algunos profesionales liberales deben facturar aun cuando sus servicios o bienes sean excluidos o exentos. Si cumplen con el tope de ingresos, deben facturar. ¿Listo? Eso pues como para tenerlo muy claro, porque si no lo han preguntado bastante. Entonces, no, mira, resulta que es que yo no cobro IVA, entonces yo no tengo que facturar. Falso. No tiene que ver siempre una cosa con la otra. Si cumpliste el tope de ingresos, debes facturar electrónicamente. ¿Listo? Ay, perdón, se me abrió esto. Listo, perfecto. Segundo mito. No pasa nada si se cumplió la fecha. Yo puedo seguir haciendo factura de papel. Bueno, si nos vamos a la realidad, pues de poderse se puede. Yo puedo seguir haciendo factura a papel. O sea, eso digamos que no es que las litografías las hayan cerrado, ni que nos hayan decomisado los talonarios de facturas. ¿Sí? De poderse yo podría, pero lo realmente importante aquí es que no debo hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Principalmente, bueno, yo ya les comenté que la Dirección de Impuestos está habilitada para poner sanciones si quisiera. Bueno, pero principalmente por un tema comercial con nuestros clientes, que es lo que sí se está viendo hoy. ¿Qué pasa? Yo como empresa que ya tuve relación con la factura electrónica, que tal vez ya me hice facturador electrónico, empiezo a conocer del tema. O si no, simplemente por ahí estuve en una charla de Cámara de Comercio Sur Oriente del Tolima, Cafasur y Facturo, y allá había una persona que nos dijo
que es que esas facturas físicas que se reciben por parte de empresas o personas que ya son obligadas a facturar electrónicamente y que vienen en una facturación física o de computador, a mí no me sirven como deducibles de costos y gastos. ¿Sí? Esa factura no me sirve como un deducible de un costo o un gasto. ¿Por qué? Porque la normatividad es muy clara. Cuando a mí se me cumple el momento de empezar en factura electrónica, yo debo dejar de hacer facturación física. Debo dejar de hacer facturación con numeración por computador para ya focalizarme en hacer factura electrónica. ¿Sí? Ah, que es que de pronto un día hubo problemas, inconvenientes tecnológicos y ahí me tocó hacer facturación por físico. Listo, la norma me deja hacerlo en esos casos, cuando tuve inconvenientes tecnológicos. Ahora, eso es otra cosa también. No es como que yo digo, ah, entonces pues para mí es un inconveniente tecnológico porque yo no entraba en factura electrónica y yo tenía que entrar en julio y llevo julio, agosto y septiembre facturando físicamente. Eso sí no, digamos que ese uso de esa normatividad así no está permitido. El inconveniente tecnológico, la facturación física en inconvenientes tecnológicos, es efectivamente para inconvenientes tecnológicos, para casos puntuales, ¿sí? Donde se determine que efectivamente hubo un problema de un inconveniente tecnológico por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o por parte nuestra, por lo menos de nuestra plataforma de facturación electrónica, ¿sí? Que no nos permitió, por decir cualquier cosa, en un lapso de 2 horas o en un lapso de mediodía o en un lapso de un día, el no poder facturar, ¿sí? Con el compromiso incluso que cuando ese problema se solventa, yo tengo 48 horas para enviar la factura electrónica a la DIAN. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque es que sí nos ha pasado mucho y nos hemos encontrado muchas personas que nos dicen, no, pues es que eso no pasa nada. Resulta que sí, resulta que sí. El problema puede ser después, cuando el cliente vaya a solicitar la declaración e incluya esas facturas que recibió físicas. Y de pronto en algún caso puede que la dirección de impuestos, algunos contribuyentes les diga, ¿sabe qué? Esto no le sirve. Por favor, corrija sus declaraciones. Ahí es donde va a venir el problema para quien recibe la factura. ¿Sí? Y obviamente, si es un cliente que de pronto es, como decimos nosotros, bien quisquilloso, ¿sí? Y va y tiene un problema de esos en la dirección de impuestos, o el contador, antes de mandar la declaración, por ahí pasados 15 días, un mes, le dice qué pena, pero esta factura no le sirve, pues el señor o el señor señora se va a devolver enojado y nos va a decir, oye, usted me dio una factura que no me servía. ¿Sí? Entonces, ese digamos que es como el principal inconveniente de seguir haciendo factura a papel cuando yo ya debería empezar a hacer factura electrónica. ¿Sí? Eso pues como para también aclarar a las personas que de pronto están pensando que eso como no están poniendo sanciones no pasa nada. ¿Sí? Entonces, importante eso. De hecho, les voy a enseñar a ustedes en un segundo cómo, digamos, cuál es la diferencia entre una factura física y una factura electrónica. ¿Sí? Y cómo las personas empiezan a diferenciarlas, incluso desde la representación gráfica. Yo creo que esto ya me debe haber sacado por tiempo. Aquí voy a volver a entrar. Esta es nuestra plataforma de facturación. Yo les voy a enseñar en un momento cuáles son las diferencias básicas entre una factura física y una factura electrónica. Me permiten, por favor, voy a ingresar porque por tiempo me cerró la sesión. Esto pues obviamente un tema de seguridad de la información que debe cumplirse para que no esté esa plataforma por ahí abierta todo el día. Entonces resulta, si de pronto en Facebook no están viendo muy bien la página, no se preocupen, esta sesión va a quedar grabada e igual la idea sería compartirles a ustedes el video para que lo puedan ver posteriormente. A veces nos sucede por Facebook. Perfecto, entonces, bueno, aquí ya tenemos una factura en prueba. Yo les voy a enseñar cómo se vería una factura física, ¿cierto? Incluso la voy a descargar en PDF para que se vea más bonita. ¿Cómo se vería una factura física o una factura de papel o por computador el día de hoy?
¿Listo? Me dan un segundo, por favor. Es mi computador. Muchas veces para el tema de descarga de PDF se demora un montón. Listo, perfecto. Así se ve una factura física. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo una factura física, ¿cierto? Normalita, la están viendo, el logotipo, la información acá, los datos del cliente, la fecha, ¿cierto? ¿Qué se está facturando? ¿A quién, digamos, qué se está facturando? ¿Cuánto vale? Los impuestos, ¿cierto? Incluso el pie de página. Yo hasta ahí la veo normal, es una factura normal. Esta es una factura física, ¿cierto? Si yo recibo esta factura a mi correo electrónico, por ejemplo, pues yo no le vería nada de raro, la verdad. Y eso es una factura física, me puede llegar este PDF incluso, y yo podría incluso llegar a pensar que es una factura electrónica, ¿cierto? Porque pues es una factura normal, no le veo nada de raro. Ahora les voy a enseñar una factura electrónica. En representación gráfica, porque también se las voy a enseñar en XML, para que ustedes la puedan diferenciar. Vamos a abrirla. Muy bien. Ahí como les digo, mi aplicación de PDF es un poquito lenta, les pido un poquito de paciencia. Es mi PC, realmente. Y aquí ya vamos a ver una factura electrónica. Hasta ahí de primera vista se ve normal, igual a la otra. Yo no le veo nada raro. Pero para quien conoce la factura, para quien sabe leerla, lo primero que va a encontrar aquí, perdón, voy a subirle un poquito el tamaño para que todos podamos ver bien. En la autorización de factura, va a decir autorización de factura electrónica de venta. ¿Sí? Desde ahí ya se diferencia que la numeración con la cual se está generando esa factura es diferente. Esta no es una factura por computador ni física. Esta ya es una factura electrónica de venta. Acá también está denominada como factura electrónica de venta. ¿Sí? Y tiene una numeración consecutiva de la numeración de factura electrónica que tenemos nosotros, por ejemplo. Si yo me voy hacia abajo, bueno, pues los datos del cliente, lo que compró, cuánto le costó, y aquí abajo vamos a ver otras cositas diferentes. Primero, esto que se llama CUFE, ese código larguísimo de números y de letras, que pues eso es como ilegible, porque pues ese código yo no le veo sentido. Bueno, ese código CUFE es como la cédula de la factura. Toda factura electrónica tiene ese código CUFE. Toda factura electrónica lo tiene, ¿sí? Factura que se diga ser electrónica y no tenga ese código CUFE, sencillamente no es una factura electrónica, ¿sí? Toda factura electrónica tiene ese código CUFE, tanto en la representación gráfica como en el otro archivo que ahorita les voy a mostrar que llega al cliente en el correo electrónico. Y este es el código QR o QR, ¿sí? Este también lo tiene la factura electrónica. Como si ustedes se dieron cuenta, la otra factura que era física no lo tenía. Lo tienen las facturas electrónicas. Hay un tema de firma digital también que se incluye. Y aquí abajo incluso dice, y me perdonan, voy a mover esto para las personas de Facebook, dice representación gráfica de la factura de venta electrónica. Ahí nos está indicando qué tipo de representación es. E igualmente aquí tiene la información del proveedor que emite la factura. ¿Sí? Entonces miren que son varias diferenciales a simple vista de una factura física a una factura electrónica. Son varios diferenciales, hay varias maneras de diferenciarla. Lo que pasa es que pues algunos de ustedes, no todos, seguramente hay algunos que ya les han recibido facturas electrónicas, por ejemplo, pero algunos de ustedes puede que no la conocieran. ¿Sí? Entonces, ahí les muestro una representación gráfica de una factura electrónica y qué es la diferencia de una factura física. Una factura electrónica para tener todo eso es porque ya pasó por un proceso de validación en la DIAN. Esa es la gran diferencia de la factura electrónica con la factura física. La factura electrónica es validada por la DIAN antes de ser enviada a nosotros como clientes o a nuestros clientes.
La factura electrónica, una vez que yo la proceso en plataforma, va a validación a DIAN y vuelve. Y cuando vuelve, tiene todo lo que yo les mostré. Ahora les voy a mostrar otra estructura que también llega en el correo electrónico, que se llama XML. ¿Sí? Esto de pronto algunos de ustedes también lo habrán visto. Para los que no, no se vayan a asustar, tranquilos. Les voy a mostrar en esencia cómo es una factura electrónica. En su esencia, lo que vimos ahorita es una representación gráfica de lo que vamos a ver, que es en esencia la factura electrónica. Ese se me demora un poquito más en abrir, incluso porque lo estoy abriendo, eso pues yo no tengo un archivo de lector de XML, sino lo abres como en un explorador de internet. Por eso se me demora un poquito más en abrir el archivo XML. Ahí es importante tener en cuenta, cuando yo recibo una factura electrónica, deben llegar los dos archivos, tanto la representación gráfica que vimos ahorita como el XML que estamos por ver. ¿Sí? No es como que llega uno y el otro no, sí, deben llegar los dos. ¿Por qué? El XML porque es la factura electrónica pura y la representación gráfica porque es la que yo puedo leer. ¿Sí? Si a mí me llega, perdón, si a mí me llega esto como factura que ustedes están viendo en pantalla, yo me atrevería a decir que muy poquitos de nosotros lo vamos a poder interpretar correctamente. Yo ahí no tengo manera de saber qué me están facturando, a quién le estoy o quién me está facturando, cuánto vale la factura, qué impuestos tiene, porque pues esto es un formato de mero código. Esto es un formato de mero código. Ahora, alguien va a decir, uy, pero ¿cómo así? Yo para hacer factura electrónica tengo que hacer todo ese chorrero de cosas. No, 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 no se preocupen. Yo para hacer factura electrónica lo que necesito es tener una buena plataforma. Eso es lo que yo necesito. A la cual yo le incluya mis clientes, le incluya mis productos y le diga yo qué factura voy a hacer. Ya de todo esto y de ponerle el código a la representación gráfica y de ponerle el CUFE y de ponerle todo eso se encarga la plataforma. ¿Sí? Para que no nos vayamos tampoco a hacer una idea errónea de esto o a pensar en una complejidad que realmente no existe. ¿Sí? ¿A qué es a lo que yo me refiero mostrándoles o enseñándoles a ustedes esto? Que es importante conocer la factura electrónica. ¿Sí? Es importante saber, Juan Carlos, de qué nos está hablando y cómo se diferencia de una factura física. ¿Y por qué ese mito del que decíamos que no pasa nada, realmente sí pasa? Porque miren todo lo que tiene la factura electrónica, que no tiene la física. ¿Sí? Entonces, sí pasa, sí pasa. Lo que pasa es que eh, muchas veces hay personas que no tienen todo el conocimiento, y eso también nos pasa mucho a los colombianos. A veces personas que no conocen muy bien del tema, se convencen ellos mismos de su idea y no contentos con eso empiezan a divulgar la información. Entonces, obviamente una persona que no conozca, pues va a escuchar o va a leer algo de esto y lo va a creer. ¿Listo? Entonces es importante, como digo, y en esta gran iniciativa llevarles esta información a ustedes para que ustedes conozcan del tema. ¿Listo? Entonces ya vieron, formato XML, rarísimo, por eso debe ir con la representación gráfica. Pero si yo, por ejemplo, tuviese un problema jurídico con una empresa y necesito llevar esa factura a un juzgado, muy posiblemente la representación gráfica la va a coger el juez para leer, pero él nos va a preguntar, bueno, ¿y el XML de la factura dónde está? Entonces ahí le voy a decir, ah, sí señor, mire, yo tengo mi plataforma de facturación electrónica, yo puedo descargar el XML, mire señor, yo lo bajo, mire aquí está el XML de la factura, y pues él ahí tiene los datos. Lo que pasa es que para nosotros no va a ser tan fácil de identificar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está quien está haciendo la factura. ¿Sí? Pero pues eso ya debe ser una persona que por lo menos tenga algo de experiencia en leer este tipo de archivos. ¿Listo? Mientras tanto, yo puedo tener presente que tenga mi plataforma que me permita hacer trazabilidad de lo que está sucediendo con esa factura. Por ejemplo, en este caso me está diciendo que tengo un rechazo en el estatus de aceptación del cliente. Algo sucedió con esa factura porque el cliente la rechazó. Diferente a este caso, donde dice que el cliente la aceptó. ¿Sí? De pronto se ve muy pequeñito, pero él tiene, uno de los iconos tiene un chulito verde y el otro tiene una X roja.
Eso facilita la tarea cuando yo no tengo experiencia en este tipo de cosas. Entonces, pues, importante eso a la hora de definir un tema de facturación. La guía es importante, ¿sí? Recibir guía es importante, entender estas cosas es importante. Entonces, pues yo sí de verdad valoro mucho las personas que se han conectado a esta sesión. Aprovecho que estoy en el explorador de internet y vamos a ver, la señorita Giovanna Rosso nos está consultando por un código de actividad económica, entonces de una vez le vamos a ayudar. Vamos a revisarlo antes de migrarnos para la otra pantalla. Ese código de actividad económica de la señorita Giovanna Rosso es 2511. Nos dice, código 2511, fabricación de productos metálicos para uso estructural. Esa fabricación de productos metálicos para uso estructural tiene fecha máxima de inicio en facturación el 1 de octubre. ¿Listo? Entonces, importante, 1 de octubre. Creo que se me congeló un momento la imagen. Voy a repetir para asegurar que lo hayamos entendido bien. Actividad económica de la señorita Giovanna Rosso, código 2511. Fabricación de productos metálicos para uso estructural. Fecha máxima para inicio en facturación electrónica, 1 de octubre. Es decir, dentro de 6 días. Muy bien. Perfecto. Entonces sigamos. Donde íbamos en la presentación. Perfecto. Otro mito. Este sí que me lo he encontrado sobre todo en las regiones. La factura electrónica es para grandes empresas. Eso para pequeñas empresas, para MIPYMES, para profesionales independientes no aplica. Eso es solo para grandes empresas. Ahí vuelvo y repito. Si yo tengo, mi establecimiento formalmente creado, así sea una empresa pequeña, no importa, y cumple con el tope de ingresos, o es responsable de IVA, o es responsable de impuesto al consumo, yo debería ir mirando ese tema de la factura electrónica. ¿Sí? Esto no es solo para grandes empresas. Esto aplica para grandes, para medianas, para pequeñas y para microempresas incluso. ¿Listo? Entonces, pues importante eso. Ahora, ¿para quién más aplica? ¿Qué pasa si yo no estoy obligado y yo quiero hacer factura electrónica? ¿Por qué? Porque me di cuenta que pues, allá Juan Carlos nos echó un cuento y dijo que esto era bueno para las empresas porque se ahorraba una plata incluso, que de eso vamos a hablar ahora, y se ahorraba una cantidad de tiempo y de procesos en la empresa. Y me hacía más competitivo como empresario el hecho de implementar factura electrónica. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo como voluntario quiero entrar? ¿Será que puedo entrar? Y me van a perdonar en este ejercicio, digamos, virtual. Uno a veces se tiene que contestar la pregunta, porque es diferente a cuando estamos frente a frente y uno como que dice, bueno, me responden o yo respondo la intervención de alguien inmediatamente. Si yo quiero hacer factura electrónica siendo voluntario, perfectamente lo puedo hacer. Perfectamente lo puedo hacer. En Colombia es donde estamos amarrados al tema de la obligatoriedad. Otros países de Latinoamérica, por ejemplo, han avanzado hacia un modelo en el que los voluntarios se han vinculado masivamente a facturación electrónica. Chile, por ejemplo, puede hablar que tiene más o menos el 99% de sus contribuyentes facturando electrónicamente. ¿Sí? En Chile, más o menos el 99% de los contribuyentes y había muchos que no eran requeridos, pero entraron en facturación electrónica de una manera voluntaria. ¿Listo? Entonces, otro mito falso, la factura electrónica no es solo para grandes empresas, es para todo el mundo. Bueno, este no lo hemos encontrado también en algunos casos, ya hablando con usuarios, y es que dicen, Juan Carlos, yo no me he querido meter en eso porque es que eso vale mucha plata. Sí, eso vale mucha plata.
porque a mí me dijeron que yo para hacer facturación electrónica tenía que adquirir un software de contabilidad. Eso no es cierto, ¿sí? Si bien es cierto que la norma nos comenta que en la medida de lo posible la factura electrónica debe convivir y debe entrelazarse con otros procesos, como el proceso de contable, como con los inventarios, las ventas, las compras, etcétera, porque eso sí lo dice la norma, que la factura electrónica debe interoperar con esos procesos, con que yo tenga una plataforma de facturación electrónica que se pueda integrar con esos procesos ahora o posteriormente, con eso yo tengo. ¿Sí? No necesariamente tengo que comprar hoy un software de contabilidad. Ahora, si yo tengo la facilidad o si lo tengo ya planeado y quiero adquirir un software de contabilidad que tenga factura electrónica, perfectamente lo puedo hacer. Perfectamente lo puedo hacer y no hay ningún problema. ¿Sí? ¿El tema cuál es? Que no es un requisito obligatorio para empezar en factura electrónica tener un software de contabilidad. ¿Sí? De hecho, y miren que eso puede ser, como dicen, cuchillo para mi propio pescuezo, como dice el dicho, y me perdonan lo castizo que hablo a veces, pero me gusta hablar en el lenguaje que nos entendamos. ¿Sí? Yo también soy empresario, igual que ustedes. Me gusta hablar en un lenguaje que nos haga entendibles a los dos. Mm, ¿Qué pasa? Nosotros tenemos software de contabilidad como facturo. ¿Sí? Entonces, para mí sería más fácil llegar a decirles a ustedes, no, es que ustedes tienen que comprar un software de contabilidad. Falso. No tienen que hacerlo. No tienen que comprar un software de contabilidad. De hecho, nosotros por eso también hemos dividido nuestra oferta para quien quiere entrar de una vez con software de contabilidad, perfecto, y lo hace. Y tenemos empresas que han entrado con su software de contabilidad de una vez y perfecto, y ya están operando y lo están haciendo a las mil maravillas. Pero el que dice, oiga, no, yo quiero entrar primero como con el tema de facturación electrónica, con esa plataforma que mostraron ahorita, y ya después miro para migrarme a un software contable, bueno, perfecto, también lo puede hacer sin ningún problema. Digamos que de nuestra parte también lo que hemos buscado con los usuarios es brindarles esa flexibilidad. Si yo quiero arrancar con un software de solo facturación electrónica, arranco con un solo software de facturación electrónica que me sale mucho más económico. Que es que yo ya tenía mis ahorritos pensados para el tema del software contable, perfecto. También puedo arrancar con el software contable. Incluso para quienes tienen este tema de punto de venta, también pueden arrancar con el software POS, ¿sí? El software POS solito o integrado con la facturación electrónica. Tenemos los tres alcances. Pero en síntesis, mito derrumbado. No es necesario hoy, por norma, para entrar en factura electrónica, ni operativamente tener un software contable. Ya si yo lo quiero porque mi operación funciona así, bueno, perfecto. Y bien, en algún momento lo voy a tener que adquirir, sí, seguramente. Ahora, el otro año, tal vez, ¿sí? Nosotros sabemos que hay muchas empresas que vienen en este proceso de reactivación, ¿sí? Entonces, es diferente para mí que me digan, en este momento yo tengo que pagar 1,5 millones, ¿sí? A decirme, arranco por, no sé, 250, 300.000 pesos, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a ser la diferencia. Es un salario de una persona. Un mes de salario de una persona puede hacer toda la diferencia. ¿Listo? Entonces, pero pues, tanto para quien quiere como para quien no, abierta la puerta. Lo que pasa es que normativamente yo no necesito o no es un requisito tener un software de contabilidad para hacer factura electrónica, que es a lo que queremos llegar con ustedes. Bueno, perfecto. Listo. No sé si haya más preguntas o más intervenciones dentro de Facebook. Ahorita Lina muy amablemente me ayudó con una pregunta. No sé, Lina, si estás por ahí, de pronto me puedas confirmar para no estar cambiando la pantalla, por favor. Y miramos a ver si de pronto tenemos más preguntas, más intervenciones antes de pasar ya con la recta final de la charla. Si no, pues no hay problema, yo lo reviso. Solamente es como cambiar aquí la pantalla y nos vamos al chat de Facebook. Ok, no hay más preguntas por ahora. Creo que no hay más preguntas por ahora. No olviden, para quienes de pronto se vincularon después, que pueden o escalar sus preguntas, ¿sí?
a través del chat, tanto de Zoom como de Facebook, y que también si quieren que les ayudemos a validar el código de actividad económica para saber cuándo debieron entrar, lo pueden hacer. Ah, y les voy a pedir por favor 2 segundos, porque si no los dejo hablando solos. Permítanme un momento, por favor. Listo, creo que ya. Listo, ya. Qué pena con ustedes que tenía aquí el tema que no han conectado el equipo. Bueno, entonces recuerden por favor preguntas, códigos de actividad económica que necesiten que les ayudemos a validar a través de los chats, tanto de Zoom como de Facebook. ¿Listo? Si de pronto después, no en este espacio, sino después quieren consultar, nosotros a través de la página web de Facturo tenemos un servicio para ustedes en el home, en la página inicial. La segunda sección se llama ¿Cuándo debo empezar a facturar electrónicamente? Ahí yo ingreso el código de mi actividad económica, le doy consultar y él me va a sacar el dato. Él me va a sacar ahí el dato de cuándo, de cuál es la fecha en la que debo iniciar a facturar electrónicamente. Como en nuestra página web www.facturo.com.co, ¿sí? Para el que quiera después consultar. Tenemos incluso una página que lleva directo a ese buscador, que es también www.facturo.com.co/CIIU, como de CIU, como de código CIU. También ahí pueden consultar. Bueno, creo que sí hay una consulta por aquí por la aplicación de Zoom. Vamos a revisarla. Bueno, la señora Paola Guevara nos hace una consulta aquí de una actividad económica. De una vez le vamos a ayudar antes de pasar a la parte final del evento, que es la actividad económica 5221. Y nos dice, actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre. Fecha máxima de facturación, 1 de noviembre. ¿Sí? Tienen para el 1 de noviembre. Ahí quiero aprovechar, bueno, lo voy a hacer ahora que vaya, veamos lo que viene en facturación electrónica, pero sería 1 de noviembre para esa actividad que comentamos, que es la actividad 5221. ¿Listo? ¿Qué viene en facturación electrónica? Bueno, vienen varias cositas. Primero, el fin del cronograma de obligatoriedad en su primera etapa de masificación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? El calendario que está en la resolución 42 de 2020 por sectores económicos finaliza el 1 de noviembre. ¿Que se va a acabar el tema de facturación electrónica 1 de noviembre? Falso. ¿Sí? De hecho, esto apenas está empezando en Colombia, el tema de facturación electrónica. Y arrancó con el tema de la masificación. ¿Sí? ¿Qué es la masificación? Invitar a todos los empresarios a vincularse en factura electrónica. En este caso, por sectores económicos se hizo. Bueno, ¿con qué actividades finaliza? ¿Cuáles son a grandes rasgos esas actividades que están para el 1 de noviembre? Ya vimos todo el recorrido hasta el 1 de octubre. Ahora que viene para el 1 de noviembre. Sector turismo. ¿Sí? Ese sector yo sé que es muy importante en la región y muy posiblemente algunas de las personas que nos acompañan tanto por la transmisión de Zoom como por la transmisión de Facebook sean parte del sector turismo, sector hotelero, agencias de viajes, organización de eventos. ¿Sí? Ese sector turismo a nivel general va para el 1 de noviembre. Debe empezar el 1 de noviembre a hacer factura electrónica. El sector de la construcción, también el sector de la construcción debe empezar 1 de noviembre. El sector agrícola y ganadero, también importante para los empresarios de la región. Sector agrícola y ganadero, ya como sector agrícola y ganadero, por ejemplo, como el señor Germán que nos preguntaba hace un momento, que él es agricultor. ¿Sí? Al ser agricultor, estaría para el 1 de noviembre. Comercio de vehículos y autopartes. Entonces, ¿cómo se llaman? Ahora se me olvidó dónde venden los vehículos.
bueno, las vitrinas de automóviles, pues. Eh, los concesionarios de vehículos, donde vendan vehículos autopartes, deben entrar en factura electrónica. Ahora, si yo tengo una venta de autopartes pequeña, pero que es formal, y por esas autopartes, por ejemplo, yo soy responsable de IVA, o mis ingresos fueron mayores a 3.500 VT, también tengo que entrar en factura electrónica. Recorderis, 3.500 VT igual a 124.500.000 pesos aproximadamente de ingresos año pasado o en lo corrido de este año. Una de las dos, o las dos. Y finalmente las personas naturales. Las personas naturales son requeridas a entrar el 1 de noviembre. ¿Sí? Eh, si ustedes se dan cuenta, bueno, son personas naturales que tengan actividad económica. Si ustedes se dan cuenta, son bastantes contribuyentes. Son muchos contribuyentes los que tienen que entrar el 1 de noviembre. Aquí seguramente se me están escapando algunos grupos. ¿Cuál es la invitación? Si yo soy requerido para el 1 de noviembre, tratemos de entrar un poquito antes. ¿Sí? Tratemos de entrar antes, por lo menos con unas semanas de anterioridad, al menos unas 2, 3 semanas de anticipación. No vayamos a dejar todo para lo último, ¿sí? Porque es que ya estoy viéndonos como equipo y viendo a nuestros contribuyentes pasar un Halloween implementando factura electrónica. ¿Sí? Entonces, tratemos de hacerlo con tiempo, aparte porque son tantos contribuyentes que ustedes saben que todos los servicios informáticos pues tienen una capacidad, ¿sí? Incluso el servicio informático de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que ha venido funcionando tan bien, si llegase a tener una entrada masiva de usuarios, pues incluso también puede llegar a tener fallas, ¿sí? Entonces, importante tratar de hacer las cosas con tiempo, ¿sí? Después no tener como malos ratos. Listo. Primero, ese fin del cronograma de obligatoriedad. Segundo, después de que ya estemos la mayor parte de contribuyentes, empresarios, empresas en factura electrónica, se va a venir el tránsito masivo de facturas electrónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez yo voy a empezar a recibir más factura electrónica. ¿Sí? Y cada vez más la gente se va a acostumbrar a pedirla. ¿Sí? Por ejemplo, los mexicanos para ellos que no les entreguen la factura electrónica es una venta rarísimo. Yo he recibido personas de México que vienen a Colombia y están de pronto, estamos en una comida, bueno, ahorita pues ya recientemente no mucho por el tema de la pandemia, pero antes de que empezara el tema de COVID, me pasó con unos mexicanos que venían, fuimos a un restaurante y ellos me decían, Juan, ¿y dónde está mi factura? Yo, no, mira, es esta. Me dice, no, eso no es una factura. ¿Dónde está mi factura? Yo necesito la factura. Fue todo un proceso para explicarle que en Colombia todavía no estamos tan acostumbrados a pedir la factura y que los restaurantes todavía no están generando factura electrónica. Bueno, todo un proceso que tuve que hacer para explicarle a esta persona hasta que por fin dijo, ah, ok, es que ustedes todavía no han llegado a ese punto. ¿Sí? Entonces, pero paulatinamente a partir del 1 de noviembre vamos a empezar a recibir y a pedir muchas más facturas electrónicas y de ahí en adelante. ¿Sí? Porque la factura electrónica llegó a Colombia para quedarse. ¿Qué va a pasar con quien de pronto no se formalice a tiempo? Incluso puede llegar a perder oportunidades de negocio, porque esto es lo que sucede con ese tipo de tecnologías. Van reforzando a quien se formaliza, a quien está organizado en su negocio y a quien de pronto no ha querido formalizarse, no ha, digamos que está muy reacio a ese tipo de cosas, en ocasiones lo va relegando. ¿Sí? Entonces, por eso, más allá de hacer la factura electrónica con facturo y demás, es importante que entren dentro de esa comunidad, dentro de ese ecosistema. Bueno, va a venirse una carga operativa en la recepción de las facturas. Ahorita todo el mundo está con, yo hago factura electrónica porque es que es la norma, porque me toca. Ya después del 1 de noviembre, cada vez puede que yo empiece a recibir más facturas electrónicas, con lo cual voy a necesitar validarlas. Ustedes vieron el XML que yo les enseñé ahorita. Díganme, ¿quién valida eso? ¿Sí? Eso lo valida una plataforma, claramente. Digamos que para yo validar un XML tendría que tener o conocimientos de ingeniería de sistemas o tener un ingeniero de sistemas para que me haga eso. Y pues eso no es el objetivo. Es mejor tener una plataforma de recepción de facturas electrónicas que me haga la validación de los documentos.
¿sí? Que me valide el documento, que me dé esa tranquilidad de que la factura que yo estoy recibiendo cumple con lo que normativamente exige una factura electrónica. Ahora, con la masificación de factura electrónica en otros países ha sucedido, y pues desafortunadamente sería de esperarse en Colombia, que empiecen a aparecer facturas que llaman apócrifas o fraudes. ¿Sí? Eso puede suceder con la masificación de factura electrónica. Que empiecen a aparecer facturas falsas. A eso se refiere apócrifa, ¿sí? Como que sean falsas o fraudes. Y es que si yo me dedico solamente a mirar la representación gráfica, pues para alguien que tenga conocimiento en esto, es muy fácil incluso modificar un PDF y hacérmelo llegar al correo electrónico. Con una cuenta corriente yo correr a pagarle a alguien que no, ¿sí? O con una cuenta bancaria o con un baloto, con un lo que sea, y yo correr a ir a pagar algo que no corresponde, ¿sí? Clave, clave va a ser la recepción de facturas electrónicas. De una vez les comento, la recepción, a partir de noviembre en adelante, el tema de recepción de facturas electrónicas va a ser casi igual de importante que la misma emisión de facturas, porque es que hoy todo el mundo se quedó con la emisión de la factura, porque era lo que la ya nos obligaba. Pero ojo con la recepción de las facturas que empiezo a recibir electrónicamente. ¿Listo? Segundo punto de lo que viene tratado. Tercer punto, se viene el documento equivalente electrónico, ¿sí? Y todo lo que es POS, tiquetes aéreos, documentos de peajes, documentos de servicios públicos, boletas de cine, espectáculos públicos, juegos de azar de casino o localizados, tanto como juegos de azar no localizados, como lo que es lotería, billetes y demás. Los extractos bancarios, los documentos de la bolsa agropecuaria, los documentos de soporte de operaciones de la bolsa agropecuaria y los documentos de soporte de operaciones de la bolsa de valores. Esos son los documentos que están equivalentes hoy, en físico, que equivalen a una factura. Fuera de eso, no hay documentos equivalentes. Eso sí, de nada les cuento. Ay, es que yo tenía el recibo de matrícula de pago y pensión del colegio. Eso ya no es equivalente. Los equivalentes fueron los que yo les nombré hace un momento. Eh, ¿Qué pasa con esos documentos equivalentes? Pues que son físicos, ¿sí? Si a mí me entregan una tirilla post, pues es una tirilla post física. Si me entregan un extracto bancario, es un extracto bancario físico. Eso va a migrar a un documento equivalente electrónico, ¿sí? ¿Cuándo? Antes del 30 de junio del año 2021. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber más documentos electrónicos que solamente la factura de compra y venta. Y es los documentos equivalentes también van a ser electrónicos. Y para eso hay plazo hasta el 30 de junio del 2021. ¿Quién dio ese plazo? El decreto 358 del 2020 de Minhacienda y la resolución 42 de 2020 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esa normatividad fue la que dio ese plazo para que esos documentos equivalentes entren a engrosar el sistema de facturación electrónica. Y finalmente, y esto sí ya, muy posiblemente hacia el otro año, o el otro año tal vez segundo semestre, la interacción de la factura electrónica con otros procesos contables y administrativos. Lo que yo les hablaba de la nómina, posiblemente por allá para el 2022 se venga la contabilidad electrónica. ¿Sí? Entonces va a ser como la interacción de la nómina con los inventarios, por ejemplo. Pero pues digamos que hoy no está operando así, viene a futuro, pues para que lo tengamos presente. ¿Sí? Pero sí se viene la interacción de la factura electrónica con otros procesos contables y administrativos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Pero que pues esto viene en el mediano largo plazo. En este momento las prioridades pues son otras, que es masificar el tema de la mayor cantidad de empresarios y profesionales independientes. Bueno, antes de ya pasar a la parte final, recibir las últimas preguntas, contarles que para quienes sean afiliados a Cafasur, hay un convenio con Facturo Colombia en el cual les permite acceder a unos beneficios de tarifas, ¿sí? Y también operativos de implementar su facturación electrónica con nosotros. Y me han preguntado, Juan Carlos, ¿qué pasa si yo no soy afiliado a Cafasur? ¿También puedo acceder a facturación electrónica con ustedes? Por supuesto.
sí pueden acceder, los servicios nuestros son abiertos a nivel nacional, pero eh, ya lo que es como el convenio como tal y los beneficios tarifarios y beneficios operativos extendidos, pues ya son para los afiliados a Cafasur. ¿Sí? Entonces, para los afiliados a la Caja de Compensación Familiar Cafasur, ¿dónde pueden consultar por esto? En la página web nuestra, www.facturo.com.co. Hay una línea nacional 305-940-6600 y un correo electrónico que es info@facturo.com.co. En cualquiera de esos medios, ustedes van a encontrar quien les asesore. Si son afiliados a la Caja de Compensación Familiar Cafasur, pues por favor se identifiquen como afiliados y pues para que puedan acceder a los beneficios que les da el ser afiliado a la Caja de Compensación de Cafasur. Repito, www.facturo.com.co, línea nacional 305-940-6600, email info@facturo.com.co. Este convenio que hemos realizado, pues lo hacemos trabajando por los empresarios del sur del Tolima. Perfecto. Abrimos nuevamente el espacio para dudas y consultas de los asistentes. Creo que pues ya son las dudas y consultas finales, por lo que pues sería bueno si tenemos de pronto alguna duda, alguna inquietud, aprovechar el espacio antes ya de dar por cerrado de despedirnos y de cerrar el evento. ¿Listo? Entonces, pues bueno, está abierto el chat, tanto de Zoom como de Facebook, para poder atender las inquietudes que ustedes puedan tener, por favor, con toda confianza. Voy a mirar mientras tanto acá en Facebook si tenemos alguna duda, creo que sí. Si aquí tenemos algunas preguntas que las voy a ir respondiendo. Bueno, la primera pregunta que nos hizo fue Giovanna Rosso. Dice que en qué consiste el grupo especial que inicia el 1 de noviembre. Consiste en que deben empezar a facturar electrónicamente a partir del 1 de noviembre. Ya si hablamos del grupo especial, bueno, la verdad no recuerdo haber comentado grupo especial. De pronto si lo estamos mirando de acuerdo a la resolución 42 de 2020 especifica varios calendarios. Entonces, algunos de esos, por ejemplo, hace parte como especial las personas naturales. Las personas naturales deben ser, las personas naturales deben ser que, perdón, deben entrar el 1 de noviembre, pero pues ellos tienen como una especie de calendario especial. Ellos tienen una especie de calendario especial, eh, pero pues a grandes rasgos la cuestión es que entran el 1 de noviembre. Pero pues digamos que todo el calendario está en la resolución 42 de 2020 y el buscador que yo les comenté de Facturo, pues ya está alineado con ese calendario. Ya él está alineado con el calendario de facturación electrónica para saber según mi actividad económica cuándo debe empezar. Hablaba también la resolución 42 de 2020 para extender mi respuesta, que había como una especie de calendario especial para el sector de educación, sector público, sector financiero, pero pues eso digamos que ya está contemplado dentro de lo que yo les expliqué a ustedes, cuándo debía entrar cada actividad económica. En su mayoría, eso que llamábamos calendario especial tuvo que haber entrado el 1 de octubre o tiene que entrar el 1 de octubre. Y persona natural ya 1 de noviembre. Hay otra condición que uno pudiera denominar especial y es las empresas recién creadas. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo tengo una empresa que recién se creó y por actividad económica debía facturar el 1 de julio, por decir cualquier cosa, la norma nos da 2 meses a partir de su creación para entrar en factura electrónica. Entonces, por ejemplo, si la empresa tenía que crearse el digamos, se creó la empresa, la actividad económica correspondía al 1 de julio, pero se creó el 1 de agosto. ¿Sí? Entonces,
nos va a dar agosto a septiembre a octubre. Debería entrar el 1 de octubre, ¿sí? Aun cuando la actividad económica era el 1 de julio, pero porque es recién creada. Tiene 2 meses después de creada la empresa para entrar en factura electrónica, ¿sí? De hecho, ahí la Dirección de Impuestos, creo que todavía lo está haciendo, restringe un poquito el tema de papel para este tipo de empresas. Digo a qué me refiero con restringe, y es que la duración y el número de facturas que nos autoriza de papel pues es un poco menor, ¿sí? Porque pues ya la idea es que a los 2 meses como tarde esté haciendo factura electrónica como nueva empresa. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. No tenemos más preguntas, no tenemos más consultas, ya estuvimos aquí mirando. Pues nada, ya solamente entrar ya a la fase final del evento. No, pues sin antes agradecer a la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima, agradecer a la Caja de Compensación Familiar Cafasur y agradecer a todas las personas que se vincularon y que estuvieron participando activamente de la sesión. Nuevamente excusarnos por los inconvenientes de inicio de la misma, esos 10 o 15 minuticos que estuvimos combinando temas de sonido. No suele pasar, este tipo de cosas se programan y se organizan con tiempo, solamente pues que hoy sí tuvimos como un inconveniente ahí con el audio de Facebook, que por eso pues al principio no nos escuchaba. Ya, pues bueno, esperamos vernos con ustedes en una próxima oportunidad. No olviden, para quienes sean afiliados a la Caja de Compensación Familiar Cafasur, el aprovechar ese convenio y en general aprovechar todos los espacios que se generan también por parte de la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima. Nos consta que trabaja permanentemente por el desarrollo competitivo de los empresarios de la región. Entonces, pues invitarlos a que se vinculen a todas las actividades que tienen estas dos entidades que trabajan día a día por el desarrollo de los empresarios de el sur y el oriente del Tolima. Ya sobre mí, bueno, pues agradecerles nuevamente a todos, dejarles mis datos. Mi nombre es Juan Carlos Vargas Sarmiento, gerente general de la compañía Facturo Colombia. Mi número celular 319-427-8122. Correo electrónico gerencia@facturo.com.co. Página web www.facturo.com.co. ¿Sí? Esto por si de pronto alguien quedó con alguna duda y me quiere contactar, de pronto no contactar a la línea, al info o a la línea nacional 305-940-6600, sino por si me quieren contactar por alguna duda o inquietud, con el mayor de los gustos les voy a atender para resolver sus inquietudes. Bueno, pues ya sin más preámbulo, agradecer la sesión, que tengan un feliz fin de semana y los esperamos. Los estamos esperando en Facturo para cuando se decidan a empezar su implementación de facturación electrónica. Una feliz tarde y que estén muy bien.